Sí, Alma, buenas tardes a todos. Bienvenidos de parte del Consejo de Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí, México. Les damos la bienvenida. Estábamos esperando y bueno, aprovechamos aquí el afortunado encuentro entre los compañeros y bueno, estábamos también haciendo tiempo para tener más invitados. Eh, Queremos avisarles que vamos a tener la reunión grabada y que al final podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Quiero presentarles, perdón, a la arquitecta Irma, que nos va a hablar sobre la conservación y todas estas prácticas que ya estaban hablando ahorita sobre bienes inmuebles. Y bueno, ella tiene una gran experiencia, ella está encargada de la parte de unidad de proyectos en el consejo. Y bueno, te damos las gracias, Irma, y te escuchamos. Bienvenida. Gracias, gracias Raúl. Bueno, el tema que estamos hablando, vamos a hablar sobre la importancia de la conservación de los bienes inmuebles. Vamos a hablar un poco sobre algunos antecedentes históricos. A ver, nada más vamos a poner esto. Antecedentes históricos sobre lo de la conservación. Existió un interés desarrollado de las antigüedades mexicanas ya a finales del virreinato. Incrementó su interés al iniciar la vida independiente del país. Después de consumir la independencia, existe una mayor claridad en los decretos del presidente de Guadalupe Victoria que hablaban sobre la protección de bienes. Ahorita vamos a ir viendo cómo la idea de conservar algo, pues, prácticamente cuando llegaban los españoles aquí a estas tierras, se encontraron con una riqueza arquitectónica, con diferentes formas ¿cómo se llama? De artesanías, bueno, ahora más bien de objetos que eran diferentes a lo que ellos acostumbraban o vivían. Entonces, al tratar perdón, pensé que me estaban hablando, y al tratar de percibir esa belleza de estos bienes, ya se estaban hablando sobre la importancia de protección de estos bienes. El 16 de septiembre de 1827, en su artículo 14, prohibía la exportación de las antigüedades mexicanas, así se le llamaban, antigüedades mexicanas, pero hay un pequeño fragmento sobre la interpretación. Existe una circular del secretario de Relaciones Exteriores con fecha del 28 de octubre de 1835 que se originó su denuncia del cónsul mexicano en Burdeos sobre la llegada de 2 cajas con piezas arqueológicas. Entonces es muy interesante que ya en aquel entonces ya había ese interés por preservar esas antigüedades mexicanas, porque eso era lo que primeramente eran los términos que se estaban manejando. En 1858, el 14 de mayo, se integra una comisión de monumentos dentro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Expresa la necesidad de conservar los monumentos prehispánicos y coloniales. La decisión de formar una comisión fue debido a que hubo una solicitud de intervención durante una de las sesiones de la sociedad para evitar la destrucción de los arcos del Padre Tembleque, que se encuentran en Zepoala, y los monumentos de Otumba. Viene siendo, estos arcos es un acueducto exactamente construido por un fraile, el padre Tembleque. Fue construido entre 1555 y 1572. Y desde Otumba se puede apreciar los asentamientos arqueológicos de Teotihuacán.
Entonces aquí podremos ver ese gran interés de que se tenía pensado a lo mejor destruirlos, y entonces el interés que había de preservarlos dentro de esa Sociedad Mexicana de Geografía, se integra esa comisión para conservar estos monumentos. La primera comisión de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística fue integrada por Fernando Ramírez, Mucio Valdovinos y Rafael Espinosa. Esta misma elaboró en 1862 el proyecto de ley proteccionista para el presidente Benito Juárez, que su promulgación se impidió con el arribo de Maximiliano. En el artículo 2 del proyecto se hace mención a la obligación colectiva de protección de los monumentos por parte de las autoridades y de la responsabilidad de intervenir para conservar sin causar deformación. Entonces, ahí está muy interesante, ya se tenía el término de conservar y evitar que se transforme. Esta ley preparada por la Sociedad Mexicana para proteger los monumentos nunca se promulgó. ¿Por qué? Porque pues llegó el emperador Maximiliano y traía otras ideas y fundó el 6 de julio de 1865 la Academia Imperial de Ciencias de Literatura. Digamos que fue un periodo en el que se detuvo esta sociedad mexicana, digamos que cambia de nombre y se convierte con la Academia Imperial de Ciencias de Literatura. Pero al final de cabo, el regreso otra vez de Benito Juárez dio una nueva vida a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pero esa opción de ley no se llevó a cabo. Entonces fue Porfirio Díaz quien promulgó 2 decretos en 1896 y 1897 para proteger los monumentos. Bueno, entonces los conceptos de cultura y patrimonio ganaba terreno a nivel mundial. El 6 de abril de 1914 se publicó la ley proteccionista, que por primera vez en la legislación mexicana menciona los términos patrimonio de la cultura y belleza natural, que ahora lo conocemos como patrimonio cultural y patrimonio natural. Pero apenas se iba trabajando esos términos, ¿no? El patrimonio cultural y belleza natural como sujetos de conservación y protección. Y esto es algo muy interesante, que se estaban adelantando 58 años antes de las definiciones por parte de la UNESCO. En Nairobi, el 16 de noviembre de 1972. Y aquí tenemos las consideraciones. Por ejemplo, dice que los monumentos y edificios y objetos artísticos e históricos constituyen un patrimonio de cultura universal. Lo va englobando, no solamente está hablando de México, sino lo está denominando este patrimonio para todos, ¿no? De una manera universal, que los pueblos deben de conservar y cuidar empeñosamente. Digamos, son términos que son muy acogedores. Se ve que pues digamos, menciona palabras muy humanas, que se veía que se sentía que reflejan ese sentimiento de protección, ¿no? El conservar y cuidar empeñosamente. En el número 2, que el territorio nacional existen muebles e inmuebles de importancia artística e histórica, que son por tal motivo elementos preciosos de la civilización que en el Estado deben atender cuidadosamente. En el 3, menciona que los monumentos y edificios y objetos artísticos e históricos, cuando se conservan sin alteración, constituyen verdaderas piezas justificativas de la evolución de los pueblos, y que a este respecto debe impedir no solamente la destrucción, sino aún la restauración a las enajenaciones, que puede quitar a tales monumentos y objetos su fuerza probatoria y su carácter original. Pasó el tiempo después de estas leyes, pero con el nuevo presidente Cárdenas aparece aquí en México en 1939 el Instituto Nacional de Antropología, que es
Su objetivo era garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Y mientras tanto, hasta 1965 en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura se reunieron en Varsovia para elaborar la Carta Internacional sobre la conservación y restauración de los monumentos y sitios históricos artísticos, que se le conoce como Carta de Venecia. En ese mismo, a la par, aparece el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es una organización internacional no gubernamental asociada por la UNESCO, donde surge también en este mismo año, ¿no? Y tenemos aquí un esquema de lo que el patrimonio cultural, cómo se divide. Tenemos por un lado el patrimonio natural. El patrimonio cultural está dividido en tangible e intangible, que significa tangible, que se puede tocar o no tocar. También se le conoce como patrimonio material o patrimonio inmaterial. El intangible tenemos como ejemplo la danza, la gastronomía, las festividades, la música, en algunas partes la herbolaria. En lo que es lo tangible se divide en dos: bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles es todo aquello que se puede transportar: objetos arqueológicos, artesanías, mobiliario, sillas, mesas, objetos varios, un reloj, etcétera. Y lo que realmente ahorita nos enfocamos es hacia los bienes inmuebles. Que los bienes inmuebles, pues exactamente por su dimensión, su forma, es algo que no se puede transportar, es algo que ahí permanece, ¿no? Como son las zonas arqueológicas, los monumentos, un conjunto histórico, como puede ser un centro histórico, el patrimonio industrial que ahorita se está acogiendo, y ahorita tenemos aquí algunos ejemplos de bienes inmuebles, lo que son los monumentos. Tenemos aquí en San Luis el Palacio de Cristal. Como ciudades históricas tenemos la ciudad amurallada de Campeche. En Campeche es una de la única en el país que se encuentra amurallada. Permanece parte de ese perímetro. En esas áreas las han manejado como áreas de museo, y se hizo esa muralla precisamente porque estratégicamente pues les gustaba mucho a los piratas, ¿no? Había mucho asalto y se tuvo la opción de proteger la ciudad. Aquí en San Luis tenemos una zona arqueológica llamada Tamtoc, que se encuentra en el municipio de Tamuín. Es la existencia de los huastecos. La cultura huasteca es la que está reflejada en esta zona arqueológica. Y un ejemplo de acá también, de aquí de San Luis, y tenemos más, claro, de patrimonio industrial. Tenemos la planta de cobre, que está en Morales, es la Industrial Mina de México, que también su infraestructura, que es la parte más relevante fue en la época del Porfiriato, y fue una de las industrias mineras más importantes a nivel nacional, porque San Luis se encuentra en el centro de México y contaba ya con una vía de ferrocarril. Y ahora a lo que es el tema, ¿no? ¿Por qué es importante conservar los bienes inmuebles? Una es por su relevancia histórica.
San Luis, antes de que se fundara, cuando llegaban los españoles, existió un sitio llamado Mezquitic, en donde fue el primer asentamiento antes de que se fundara aquí la ciudad. Ahí se encuentra el templo y el convento, que es del siglo XVI. Se empezó a construir en 1583 por Fray Diego de la Magdalena. También lo que son casas habitación, tenemos como ejemplo la casa del poeta potosino Manuel José Otón, que ahorita se convirtió en un museo y donde guardan parte del mobiliario que usaba el poeta, algunos manuscritos, y también, bueno, otra parte de que es importante conservar los bienes inmuebles es por el estilo arquitectónico, por esa relevancia arquitectónica. Tenemos el Templo de Carmen, que se comenzó a construir en 1749, es un barroco churrigueresco, también de los más emblemáticos y más importantes a nivel nacional y hasta internacional. El Museo Francisco Cosío, que antes era llamado la Casa de la Cultura, y todavía antes de que fuera Casa de la Cultura, fue una quinta, la Quinta Vistahermosa, propiedad del historiador Joaquín Meade. La mansión de tipo palladiano se construyó entre 1919 y 1922. Por su gran importancia también es por albergar bienes muebles relevantes, ¿no? Otra de algunos de los ejemplos, aquí en el Palacio Municipal existe un salón de cabildos y existen ahí unos lienzos. Y aquí al lado, donde tengo esta fotografía, el Salón La Lonja, pues sí se puede apreciar los cielos rasos, los tapices, el candil, y muchos de los bienes inmuebles, pues todavía permanecen esos, o sea, bienes muebles que no se pueden, que forman parte ya del conjunto arquitectónico. Prácticamente uno le quita esto y le quita ese valor al bien inmueble. Estábamos hablando también sobre el patrimonio industrial, pues existe también maquinaria que también es importante, que forma parte de ese conjunto arquitectónico y que se debe de conocerlo, tener ese valor para que pueda seguir existiendo, ¿no? Y también es importante para la conservación de los bienes inmuebles los procesos constructivos. Cuando uno comienza a conocer ese bien inmueble, pues son sistemas diferentes a los actuales, diferentes materiales, diferentes formas de construir. Hay materiales que ya no se pueden encontrar o se tienen que mandar a hacer sobre medida. Y exactamente, ¿no? Por ejemplo, con las iglesias, cuando uno interviene o restaura un templo, pues prácticamente ahorita se puede, no sé, si existe algún deterioro en el intrados de la bóveda, o con una grúa, o con ayuda de un andamio. Antes los andamios pues eran de madera, no eran, se manejaban alturas muy grandes, y no tenían esa tecnología que ahora parece que es fácil de construir, pero existen muchos retos a la hora de intervenir un edificio de estos, ¿no? Podemos encontrar también la importancia de la fábrica, la manera de
de la utilización de los materiales. Ahorita como que empieza como que una moda de utilizar los mosaicos de pasta con esas decoraciones, pues es una manera manual de utilizar estos materiales, el mosaico de pasta, la piedra, la madera, el modo de realizar y el tiempo que se tarda en poder llegar a esto, ¿no? Y también, pues también fomenta el dar a conocer otros tipos de disciplinas, ¿no? Cuando se conoce más el edificio, pues se sobresale otras disciplinas como la geometría, la estereotomía, las matemáticas, la astronomía, la paleografía, iconografía y idioma, ¿no? Hace poco en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la linternilla, en el tambor, se encontraron varias cajas de plomo, donde dentro de esas cajas de plomo había algunas como oraciones en latín, algunas imágenes, algunas cruces, y es muy interesante porque o sea, para encontrar ese significado, pues se tiene que buscar qué significa, ¿no? Esa oración en latín. Se trata de hasta la misma posición, localización de esas cajas tienen cierto significado y las imágenes y las representaciones de esos santos también tienen ese significado. Entonces es muy interesante que otras disciplinas enriquezcan el valor de los inmuebles, ¿no? De los bienes inmuebles. Y también el transmitir el valor social, el valor social y cultural de las personas, ¿no? Es lo que nos hace diferentes, es lo que nos define. Y bueno, finalmente, estos bienes inmuebles son testigos, ¿no? De nuestro pasado y es un reflejo de nuestra identidad, ¿no? Y ya para terminar con esta frase del poeta Manuel José Otón, dice: yo soy la voz que canta en la profunda soledad de los montes, ignorada. Pues al contrario, o sea, los edificios deben ser una voz que resuene, que sea reconocible, que no sea ignorada, porque tienen un valor histórico que conservar, ¿no? Entonces, con esta presentación termino, y si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, pues puede aquí compartirla con todos. Bueno, muchas gracias, Irma. Mientras en lo que alguien se anima a comentar o a hacer alguna pregunta, me parece muy, muy importante lo que resaltas sobre que son testigos y cómo fueron de alguna manera conceptualizados desde un inicio. Tú lo mencionabas como objetos antiguos, ¿no? Una cuestión así era precisamente nada más antigüedades y luego fueron cambiando las aproximaciones en tanto a los esfuerzos por conservar, preservar, ¿no? Y conceptualizarlos de una manera en la que se les asigna valor a estos bienes inmuebles. Y muy interesante lo de las cajitas de plomo y esta parte de bajo qué contextos se redactan esos textos y cómo hay que situacionalizar, ¿no? La intención del texto, no solo la traducción y bueno, muy interesante, Irma. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera preguntar otra cosa o tú, Irma, comentar algo más. No, los escucho, sí.
Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Adelante, el Un micrófono está comentario, por favor. ¿Me escucho? adelante. Sí, adelante, lo escuchamos. Y aprovechando que también está el arquitecto Juan Carlos Machinena, una pregunta a mí, y pongo un ejemplo vigente. La calle de Carranza. Yo veo en las notas periodísticas que dice tanto el gobierno municipal, me supongo que el gobierno estatal también, que no pueden intervenir en la conservación como de algunas fincas, porque es para particulares, es de particulares, perdón. Entonces ellos no pueden intervenir a menos que estén de acuerdo los particulares. Yo quería preguntar, ¿no hay alguna iniciativa de legislación para obligar a quien tenga alguna finca o algo de interés, ahora sí que social, cultural, que sea privado, que se le pueda obligar o invitar, no sé cuál sería la palabra, Sí. a que se conserve la finca de su propiedad o algo que tengan de su propiedad? ¿No ha habido alguna iniciativa para que pueda intervenir la legislación en términos legislativos, perdón, que pueda intervenir el gobierno para promover la conservación y obligarlos? Prácticamente Irma, no. si me dejas, Okay. si me Sí, dejas adelante, Toño. contestar. Soy el arquitecto Antonio Gaitán, compañero de la arquitecta Irma del área de patrimonio. Y precisamente ahorita, bueno, si se ve históricamente, el INAH lo que le ocupa para su conservación son todos los inmuebles hasta el siglo XIX. Al siglo XX ya le al Instituto Mexicano de Bellas Artes, pero aquí en San Luis Potosí no tiene delegación y precisamente ahorita el Consejo está tratando de hacer un convenio con ellos para nosotros ser parte del INBA y poder hacer valer la ley, porque en México sí hay en varios estados, aquí en San Luis no lo tenemos y precisamente estamos en ese proceso de poder realizar ese acercamiento con ellos para poder nosotros pues hacer una catalogación de todos los inmuebles de carácter artístico del siglo XX. No todos son lo que se construyó en ese tiempo, pero sí hay muy valiosas por su tipo de arquitectura o por los personajes que habitaron o que construyeron los inmuebles. Entonces, ahorita estamos en ese proceso precisamente. Gracias. Y de nada. Sí, a veces es complicado como son bienes, o sea, tengo entendido que, por ejemplo, bueno, yo creo que todos tenemos en la mente ese tipo, esa casa habitación que ahorita pues está vandaleada y tenemos todavía entendido que el dueño está, pero no, pues prácticamente no puede hacer nada. Y pues, lo que hace falta, ¿no? Es pues en la seguridad, ¿no? Sí sería, hay situaciones en las que no se puede lograr algo, pero como lo comentaba el arquitecto Toño, pues hay que buscar otros medios para poder salvaguardar ese tipo de edificios. Pero sí, lamentablemente, como sucede en muchos lugares, ¿no? La inseguridad y prácticamente nuestro patrimonio es el que se ve afectado por esos factores, ¿no?
¿Alguien más? Sí, yo me oigo. Sí. Ok. Yo tengo la duda de que si existen algunos casos en los que la conservación de bienes se vea afectada por agentes externos, por ejemplo, temas de seguridad, y qué procedimiento se debe llevar en dichos casos. Prácticamente, en cuestión de seguridad, es muy, bueno, si uno viene siendo dueño, pues de alguna manera tratar de buscar los medios para evitar cualquier eh, acto vandálico y pues solamente denunciar esos casos. Es algo que prácticamente pues nos hace falta fortalecer para evitar todas estas acciones. Y, por ejemplo, en un caso en el que se diera en términos de seguridad, pero no tanto de delincuencia, sino como, no sé, que sea por ejemplo, uno que sea de un método constructivo que ya no sea, o sea, que por la misma erosión que tiene el tiempo, o sea, que le generó el tiempo o que haya estado O algún bajo, deterioro. ajá, y que ya, o sea, que sea tras la evaluación se note que el bien, Protección civil es acercarse a protección civil. Uno puede decir, ¿sabes qué? Mi casa se encuentra en estas condiciones, y se pueden hacer una forma de, no sé, de apuntalar, y protección civil es el que se encarga de apoyar, Otra de las cosas aparte del externas INA. que se dan, bueno, Sí, ¿sí me escuchas? sí, sí, Toño. Ah, otro de los factores por ahí externos, pues es el económico. O sea, casi la mayor parte, si vemos las haciendas, si vemos muchas de las casas habitaciones del centro, pues no hay recursos para hacer una restauración. A veces unos como, por ejemplo, nosotros como parte del gobierno del estado, en lo que son edificios de gobierno federales, sí se pueden hacer, se pueden buscar recursos, pero particulares es muy difícil. Entonces se están deteriorando mucho y nosotros no podríamos hacer nada apoyando económicamente. Nosotros apoyamos con lo que son los procesos constructivos y que todo vaya bien, pero lo económico no. Otras son las haciendas, pues acuérdense que fueron ejidos y pues tampoco se podía meter uno en eso, ya muchas dejaron de serlo, pero son agentes que pues uno no puede competir con ellos, pero hace lo posible por ser parte de la mejora o la restauración o simplemente nada más para preservarlos. Lo importante de todo es la concientización. Si uno es dueño de algún edificio local que se encuentre dentro del centro, o es comunicarle a tus familiares, a las personas, la importancia que tiene para que realmente las intervenga, las restaure. A veces no, esa es una de las problemáticas que se tiene de que a lo mejor es uno dueño y uno no los restaura apropiadamente, y los bienes inmuebles pues se van perdiendo. Entonces es exactamente dar a conocer por qué es importante conservar estos bienes inmuebles para que los mismos dueños intervengan sus propiedades, ¿no? Les den esa importancia, y si uno no puede, pues quizá el familiar a quien le hereden la propiedad, la rescate, ¿no? De alguna manera la rescate. ok, gracias.
Buenas tardes. ¿Alguien más quisiera participar en esta mesa de diálogos? Hola, hola, muy buenas tardes. Claro, claro, aquí Juan Manuel Álvarez, del municipio de Cárdenas, de aquí el estado de San Luis Potosí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, Sí, pues primeramente muchas gracias. Gracias, me enteré ya hace poquito de este evento. Arquitecta, en mi formación como historiador, pues el día de hoy me actualizaste en todo precisamente en la línea del tiempo del tema, en la génesis del tema de conservación, ¿verdad? Porque es importante, ¿sí? Porque es importante, pues, estudiar, investigar y más que nada, pues, actualizar para poder, para dar a conocer un valor y pues darle un reconocimiento. Sí, así ¿Sí, es, ¿Sí me escuchas? sí, exactamente, podemos darnos cuenta de que eso de el interés patrimonial viene mucho antes de que existiera la Carta de Venecia. En nuestro país ya teníamos esos antecedentes que pues a lo mejor no se han difundido bien, pero ya existía ese interés por conservar nuestras antigüedades, esas antigüedades que Exactamente. esas antigüedades, y pues, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1800, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se va formando y cómo llega a una ley, cómo lo manejan algunos presidentes y cómo el interés de que existieran algunas instituciones para apoyar a la conservación de esos monumentos. Eso es muy enriquecedor, ¿no? O sea, Sí, nos la habla. verdad que a mí me has dejado, me ayuda muchísimo y también ahorita ante las intervenciones de nuestros compañeros que yo creo que pues las problemáticas han sido las mismas. Entonces mencionaste algo muy importante también, la creación del INAH en el año de 1939, pero Antes también de. yo estaba checando, tal parece que la ley de bienes, zonas arqueológicas, desde el año de 1971, no recuerdo si está Luis Echeverría como presidente, pues él promoviendo el indigenismo, pero tal parece que desde esa fecha nunca ha habido un exhorto a las autoridades para hacer una actualización, una modificación. ¿Crees que por ahí, por ese lado, pueda ser, o es viable, no es viable, ante las problemáticas que se están viendo? ¿Y por qué te voy a decir? Porque en Cárdenas tenemos un patrimonio ferroviario industrial que están los antiguos talleres del ferrocarril, en el cual existe un proyecto precisamente de rescate, de conservación, y pues ya hemos llegado a la instancia que Kansas City Southern es el que tiene la concesión, pero bienes inmuebles a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Ferroviario de la Nación, que es el Museo Nacional de Ferrocarriles, a través de la maestra Teresa Márquez, pues tienen lo que son pues esos comodatos. ¿Va? En este caso, este consejo al municipio de Cárdenas, de hecho ya está ese proyecto listo, ¿nos podrían acompañar en esa gestión o qué podríamos hacer? Sí, podremos acompañarlos y pues el detalle es de que se pueda ver algunas propuestas, algunas herramientas para poder hablar y tratar de conservar nuestros bienes inmuebles. Sí, en materia sí hay muchas leyes reglamentos que sí los protegen, pero lo importante es que se lleven a cabo y que exista más interés por esta conservación. Para muchos es algo nuevo todavía. Y sin embargo, ya tenemos muchos años de que ya existe estos términos, pero el detalle es tratarlo de actualizarlo y tratar de comunicarlo, ¿no? Sí, sí estaría muy interesante si después nos podríamos contactar para ver esos proyectos, estaría muy bien. Sí, de hecho, yo creo el proyecto está listo. De hecho, lo comenté el viernes pasado, estuvo en nuestro municipio el arquitecto Machinena y dimos un recorrido por algunos de los sitios históricos o las propuestas que tienen las autoridades. Yo formo parte del consejo de aquí del Centro Histórico de Áreas y de Patrimonio. Entonces, soy gestor cultural y pues entonces ando echándole la mano mucho al municipio y a través de nuestra asociación, digo, son 2 tesis de esos proyectos.
y es a través de la Facultad del Hábitat que está el proyecto de rescate de los talleres, y ahorita está una tesis que hizo un sobrino mío que es de la Universidad de Querétaro, que precisamente los talleres, los antiguos talleres del ferrocarril, fue realmente lo que le dio el nacimiento, era el Gran Corazón, fue por eso el centro ferroviario más importante entre Aguascalientes, San Luis y Tampico. Entonces Cárdenas, San Luis Potosí no dormía, eran 3 turnos, y entonces en el año de 1997 llega la paraestatal, nos cierran los talleres y pum, ya de cuenta que se nos acaba la vida, porque mencionaste algo bien importante, transmitir el valor social a las personas, que somos testigos de nuestro pasado y de nuestra identidad. Entonces aquí el ferrocarril es parte de nuestra identidad. Y lo pongo en la mesa porque pues ahí está un buen compañero también que es Antonio Gaitán, son grandes amigos. Tengo mucho tiempo ya trabajando en estos temas y nos gustaría que nos apoyaran mucho. Por esa razón también en nuestra participación, para que vean de que la inquietud que tenemos el respaldo de las autoridades municipales, culturales, pero te digo, también tenemos mucho en qué vamos a construir para un mejor Cárdenas, porque como te repito, aquí parte de nuestra identidad tiene que ver el ferrocarril, y pues perdemos nuestra identidad, pues perdemos casi todo. Exactamente. Claro, Entonces, hay que los acercarnos. felicito por esas mesas de diálogo, que sigan, voy a estar participando constantemente. Un aplauso para ustedes, un saludo a los amigos también de Colombia y de Puerto Rico, porque también quiere decir que el estado de San Luis Potosí me ha tocado estar en seminarios, en diferentes con temas referentes al patrimonio material e inmaterial, y siempre participan de Ecuador, de Argentina, de Panamá. Entonces, un saludo y que gracias a todo esto, San Luis está a la vanguardia y lo que aporta también en este tema de conservación y que es históricamente el país que es nuestro México querido. Felicidades. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, pues si no hay alguna otra participación, agradecemos a la arquitecto Irma Hernández Chaires por esta gran intervención y esta plática tan importante que nos dio, que nos enriqueció más nuestro conocimiento acerca de la conservación de bienes inmuebles, así como agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron aquí y principalmente a los amigos de Puerto Rico, de Colombia, de Cárdenas y también del país que se conectaron con nosotros. Los esperamos para el próximo mesa de diálogos en 15 días y también se va a tratar un tema muy importante, muy importante, a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos. Les damos las gracias a todos ustedes por su atención. Mis felicitaciones, Irma, por esta plática tan importante, tan amena que nos diste. Muchas gracias a todos y que pasen una bonita tarde. Gracias, hasta luego. Órale, pues, gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Chévere.